bienvenidos, alumnos de la Universidad de la Experiencia, de la Pontificia de Salamanca, estudiantes del grado de Comunicación Audiovisual, amantes varios del cine que seguís este curso introductorio a los géneros en el cine clásico estadounidense. Volvemos a estar acompañados por el enorme talento musical de Sheila Blanco y su temazo Sheila Down, y seguimos convocados aquí por el cine negro, del que en la sesión anterior reflexionamos acerca de sus condiciones terminológicas, su contexto histórico y todo aquello que le otorga sus bases fundamentales. En la entrega de hoy nos vamos a concentrar, sin embargo, en los arquetipos básicos que contiene el género, y nos vamos a centrar en algunas películas fundamentales que son referentes inexcusables dentro de la historia del cine. Espero que os interese. Harold y yo vamos a esperaros aquí pacientemente para despediros una vez que termine la sesión. Comenzamos. Ya estamos aquí con Walter Neff y con la señora Dietrichson, con esas gafas de sol en perdición de Billy Wilder. Luego comentaremos algo de esta enorme obra maestra. Para hablar de arquetipos básicos en el cine negro, tenemos que recordar en primer lugar, y lo comentamos ya en la sesión anterior dedicada al cine negro, que nos inspiramos en este espléndido volumen de Carlos Heredero y Antonio Santamarina, editado por Paidós, El cine negro, maduración y crisis de la escritura clásica, donde estos dos autores españoles proponen unos rasgos de diferenciación entre el cine negro entendido en sentido amplio con respecto a lo que se podría entender como cine negro en sentido estricto. Dentro de esa primera visión, más generosa y más inclusiva, Heredero y Santamarina proponen la existencia de 4 grandes grupos de personajes. Organizan esa discutida y discutible categoría genérica de cine negro en 4 grandes grupos en función de 4 arquetipos básicos que son los que vamos a recorrer nosotros en esta sesión. Y empezamos con el primero de ellos, el cine de gángsteres. Tipo de personaje constituido alrededor de lo que podríamos llamar la industria del delito. Ahí vemos a James Cagney, protagonista del Enemigo Público, una de las películas más iconográficas de la categoría de cine de gángsters al comienzo de los años 30. Hay quien opina que el cine de gángsters constituye un género por sí mismo y que no debería ser tomado en consideración dentro de la gran categoría del cine negro. Nosotros seguimos a Heredero y a Santamarina, lo vamos a incluir como tal. De hecho, vamos a hablar de 4 arquetipos que tienen relación con el mundo del delito de una manera o de otra. ¿Cómo mantiene esta relación con el crimen, el gángster? Pues en primer lugar hay que entender que hay una muy fecunda relación entre el personaje cinematográfico y el contexto histórico en el que surge. El fenómeno del gangsterismo y del crimen organizado en un sentido moderno, contemporáneo en Estados Unidos, se va a ver intensificado como un efecto de la Gran Depresión causada por el crack de Wall Street del año 29 y por los graves problemas económicos sufridos por los ciudadanos estadounidenses durante la década de los 30. En ese momento de popularización de la miseria, los espectadores, que tenían muy poca esperanza en un futuro cercano, en el orden de lo real, sin embargo, en la gran pantalla experimentaban una especie de fascinación por personajes de origen humilde que terminaban conquistando grandes cotas de poder y que sacaban provecho a una ley fundamental, la ley Volstead, la ley seca, que prohibía la producción, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas que superaran los 0,5 grados de alcohol, y que dio origen a una industria paralela, a un mercado negro, en torno al cual, por supuesto, proliferó, como sucede siempre en estos casos, el crimen organizado. Las películas eran prácticamente coetáneas a la realidad que abordaban. Al Capone se hace con el control de la ciudad de Chicago en unos hechos absolutamente míticos que fueron conocidos como la matanza del día de San Valentín, que tuvo lugar en el año 1929 y con los que se quitó de en medio prácticamente toda la competencia existente en ese negocio de crimen en esa ciudad, el gángster probablemente más mítico de la historia. Hubo una presión censora contra este tipo de películas, precisamente por esta tan intensa y particular relación existente entre las películas y el contexto real. A comienzos de los años 30 brotan 3 películas fundamentales que van a configurar
lo que Heredero y Santamarina llaman el ciclo fundacional. Una de ellas es El enemigo público y las otras dos son Hampa Dorada y Scarface, el terror del Hampa. Las tres componen o dan cuerpo a un arquetipo de una manera tan rica que todavía hoy vamos a seguir sintiendo los efectos de algunos de los patrones o de las convenciones que generaron unas películas que ya nos quedan muy lejos en el tiempo. Para empezar, las tres se articularon alrededor de unas estructuras narrativas reiteradas, bastante sencillas, con esquemas lineales de ascenso y caída. Los relatos dan cuenta del lento, trabajoso, esforzado y conflictivo ascenso por parte de alguien de origen humilde que intenta llegar a la cima del éxito, que intenta cumplir con el gran sueño americano. Sin embargo, el descenso o la caída va a ser abrupta y violenta. Prácticamente 2/3 partes, incluso más, de la narración va a ser ocupado por ese trabajoso ascenso hacia la cima, y el último tercio del relato va a consistir en describir la caída, incluso a veces menos. La caída resulta fulminante o seca. Es difícil conseguirlo todo, es muy fácil perderlo. Los personajes generalmente son, generalmente no, en todo caso son de origen humilde. Empiezan desde muy abajo y proceden de minorías étnicas o son hijos de inmigrantes, especialmente de origen italiano e irlandés, creando así ya uno de los grandes tópicos alrededor de la figura del gángster para siempre jamás. Personajes humildes pero con ambiciones completamente ilimitadas. Nunca van a tenerlo todo. De hecho, en realidad lo que quieren es el mundo. Ahí veis una imagen iconográfica con una potencia metafórica enorme de la película Scarface, el terror del Hampa, con la que se siente fascinado su personaje protagonista, Tony Camonte, porque en realidad él lo que quiere es directamente el mundo, quiere que el mundo sea suyo. Por otra parte, las películas de gángsters del ciclo fundacional van a sacarle un enorme partido expresivo a un elemento de puesta en escena que es el vestuario. Los gángsters son exhibicionistas y van a necesitar exteriorizar ese modo en el que van conquistando cotas de poder. Y lo van a hacer generalmente a través de lo que llevan puesto. El hábito hace al monje, ellos lo conocen bastante bien, van a terminar vistiéndose con muy caros y elegantes smokings. Esa es la visualización o la plasmación definitiva de que el éxito ha sido culminado. Son interpretados por actores que llevan a cabo interpretaciones bastante físicas para dar cuerpo a protagonistas nerviosos, hiperactivos, no pueden estarse quietos, hablan generalmente de manera muy rápida, y para eso auténticos genios de la interpretación como James Cagney, Edward G. Robinson o Paul Mooney eran absolutamente perfectos. Pasado el tiempo, pasados los años, sobre todo a medida que el gángster en la pantalla se va distanciando de los hechos míticos de la Gran Depresión, de la ley Volstead, etc., y que se va haciendo consciente de la propia existencia de un cine de gángster que lo ha precedido, vamos a ir hacia historias, si no metalingüísticas o autorreferenciales, que en parte también lo son en los casos más audaces, en los casos más valientes, sí van desmitificando esta figura y van analizando, incluso con un pozo a veces sociológico, el fenómeno del gangsterismo. Para eso os recomiendo encarecidamente la película Los violentos años 20 de Raoul Walsh del año 1939. Si acudís al manual, al ensayo de Heredero y Santamarina, veréis que ellos hablan de una categoría llamada la sociología del gangsterismo, de la que Los violentos años 20 es un clarísimo ejemplo, que resulta una evolución francamente interesante del cine de gángsters. Por otra parte, y a medida que el cine negro en sentido estricto, el noir, cada vez más fatalista, con figuras más aisladas, va tomando cuerpo, se va a ir mezclando el territorio de lo negro en sentido estricto con la figura del gángster en películas en las que existe una especie de conciencia fatal enorme, como Forajidos de Robert Siodmak, una enorme obra maestra con esta inolvidable Ava Gardner. Muy bien, el gángster da mucho juego en la pantalla.
quizá no dio tanto juego durante el periodo clásico en un sentido artístico, en cuanto a valor estético y narrativo, el cine policial. Los años 30 fueron unos años de simplificación para el arquetipo. Ahí estáis viendo un cartel de una película no demasiado memorable titulada El héroe público número 1. Era en realidad una contestación directa a la némesis del gángster representado en la película El enemigo público. Si había unos gángsters que eran enemigos, tenía que haber unos policías que eran héroes públicos también. Sin embargo, resultaban mucho menos interesantes estos tipos de personajes, eran bastante más planos. Por otra parte, esa, en teoría, peligrosa fascinación que sentían los espectadores por los gángsters, que eran por quienes se sentían atraídos, Hollywood enseguida sintió una especie de mala conciencia que intentó tranquilizar otorgándole personajes a actores como James Cagney y Edward G. Robinson, que se habían convertido en claros estandartes del gángster en la gran pantalla y que pasaban a interpretar a policías, como el caso de Contra el Imperio del Crimen, película protagonizada por James Cagney haciendo de poli bueno. Estructuras lineales y figuras individuales también, pero como digo, no es la década más atractiva desde el punto de vista del juego cinematográfico con la figura del policía. Lo va a ser más la siguiente década. Los años 40 van a dar lugar a películas que van a asumir una estética más realista y en las que van a tener cierta importancia los argumentos procedimentales, en los que de pronto las tareas de investigación van a ir adquiriendo cada vez mayor protagonismo dentro de los relatos. Absolutamente recomendable este experimento de Jules Dassin, titulada La ciudad desnuda, probablemente el policíaco más interesante de la década, uno de los que presentan elementos más novedosos o más singulares, mientras que hubo directores importantes como Anthony Mann o como Joseph H. Lewis, que hicieron también algunos policíacos como La Brigada Suicida o Relato Criminal, si bien el policíaco va a ser en los años 50 cuando va a adquirir su enorme valor, sobre todo a medida que la ambigüedad se va mezclando con el calado heroico, o se va perdiendo el calado heroico. Ahí tenéis al inolvidable Bunyan, interpretado por Glenn Ford. Pobre Lee Marvin, está un poco maltrecho. Pobre Lee Marvin, que en realidad se ha comportado como un ser absolutamente cruel en Los Sobornados, la obra maestra de Friesland del año 53. Bunyan representa a ese policía que hace un viaje hacia la ambigüedad total. Es una película sobre la venganza. Un policía de una pieza que va a terminar convirtiéndose en una máquina en una máquina vengativa, que necesita resarcir todo el dolor que los criminales le han causado. Por no hablar de Quinlan, el eterno policía absolutamente corrupto, símbolo de la maldad, de la depravación, de la degeneración policial, encarnado por Orson Welles en la obra maestra que él mismo dirigió y que llevó por título Setemal, Touch of Evil. También en los años 50, ahí veis ese enorme contraste, ahí veis a Quinlan que está bañado en una oscuridad absoluta y plena porque el policía ya no puede volver a ser el mismo a medida que avanza el tiempo. Por lo tanto, un progresivo viaje desde los años 30 en adelante hacia la problematización de la figura arquetípica del policía. Si el gángster vive profesionalmente del crimen, si el policía vive profesionalmente de la persecución del crimen, el detective, que sería el tercer gran arquetipo del género, se ubica en un territorio fronterizo. Y no es extraño que se hable de cine negro en sentido estricto precisamente a partir del estreno en el año 1941 de la película El halcón maltés, que es película fundacional del cine detectivesco clásico. El detective se sitúa en un territorio muy ambiguo y el cine negro en sentido estricto está definido por la ambigüedad. No es ni agente de la ley ni delincuente. Su función no consiste en perseguir necesariamente el delito. Él es un investigador privado, se debe a sus clientes. Por otra parte, y aunque coquetea con recursos que a veces no son muy ortodoxos, tampoco es un delincuente que vive de la comisión
o de la vulneración de la ley como negocio principal. En muchas ocasiones es un policía retirado que ha sido despedido, normalmente por insubordinación, normalmente por problemas o con el alcohol o con la disciplina, o con ambos, que no son incompatibles. Historia de un detective es un ejemplo del año 44, pero comentaba hace unos momentos que el cine negro en sentido estricto surge con el estreno del Halcón Maltés, la película de John Huston, que adapta a Dashiell Hammett, que protagoniza Sam Spade, encarnado el detective de ficción creado por Dashiell Hammett, encarnado por Humphrey Bogart, que ya había hecho películas anteriormente del cine negro, por ejemplo El último refugio de Raoul Walsh, pero que de pronto va a adquirir una naturaleza profundamente mítica en este territorio negro, negro denso, con la figura detectivesca. Poco después de interpretar a Sam Spade en el Halcón Maltés, el propio Bogart va a interpretar al otro gran detective clásico de la novela negra y del cine negro, Philip Marlowe, en El sueño eterno, obra maestra también de Howard Hawks en el año 1946. El relato detectivesco se caracteriza por generar o por vivir de un universo completamente lleno de incertidumbres. La incertidumbre es su territorio o su abono natural. El protagonista además convive con los chantajes y sabe adaptarse a mundos generalmente urbanos y generalmente muy corruptos. El escepticismo va a ser una de sus grandes armas. No solo las armas de fuego van a servirle de mecanismo de defensa, también el desarraigo. No tienen raíces familiares los detectives generalmente. Se pondrían a sí mismos en peligro y pondrían en peligro a sus seres queridos. Están condenados, por lo tanto, también como mecanismo de defensa vital y moral a esta especie de destino completamente desarraigado. Y no son seres muy morales desde el punto de vista de la ética convencional o de la ética social, pero sí tienen unos códigos muy férreos de valores muy particulares. Por ejemplo, Sam Spade, aquí le vemos en este momento en el que está a punto de decirle al personaje encarnado por Mary Astor y de quien está enamorado que espera que no le cuelguen por ese precioso cuello, en una escena absolutamente memorable en la que Mary Astor está que se sale del mapa. En Halcón Maltés, Sam Spade no tiene más remedio que entregar a la mujer que ama, porque sabe que ha estado implicada en el asesinato de un compañero de profesión. Y forma parte del código de valores dentro de la ficción para Sam Spade, que si uno de los suyos cae, el culpable o los responsables deben ser atrapados y puestos a disposición de la justicia. Quizás sea un poco más estricto o férreo o rígido el Sam Spade encarnado por Bogart en el Halcón Maltés que el Philip Marlowe interpretado también por Bogart en El sueño eterno. Aquí hay algo más de ironía, un cierto hedonismo. Se divierte un poco más, juega un poco más, tiene digamos un instinto un poco más lúdico el personaje encarnado en El sueño eterno por Humphrey Bogart, donde además encontramos el subtexto cinematográfico llevado a su máxima expresión, con diálogos como ese que estamos viendo ahí. En la primera secuencia de la película, cuando su cliente, el general Sterwood, impedido en una silla de ruedas en un invernadero, le va a ofrecer una copa y le pregunta que cómo le gusta el coñac y la respuesta de Philip Marlowe es en un vaso. Casi nada. Y ahí tenéis a Bogart con Lauren Bacall, con quien hizo pareja en el mundo real y cuya electricidad erótica entre uno y otro, la vida real, también se trasladó a la gran pantalla en esta obra maestra de cine detectivesco. Marlowe, el personaje encarnado por Bogart en la película de Howard Hawks, ha sido en realidad el gran detective de la historia del cine. Ahí tenéis 3 ejemplos más del personaje abordado durante el periodo clásico, pero es que después durante el cine moderno van a continuar haciéndose adaptaciones de el universo literario de Raymond Chandler y vamos a tener otros grandes actores, Elliot Gould, James Garner, Robert Mitchum, que se van a meter también en la piel del detective por excelencia del arte cinematográfico, que fue Philip Marlowe.
aunque hubo otros. Ahí tenéis a Mike Hammer. Probablemente El beso mortal, también os la recomiendo, no es tan conocida como las anteriores, pero es una obra que tiene una energía, una potencia visual enorme. Como casi todo el cine de Robert Aldrich, que se sabía apañar con presupuestos bastante escasos y que dotaba de una enorme personalidad a la puesta en escena de sus películas. Aquí cada vez el detective va perdiendo rasgos heroicos que todavía podía conservar en el pasado. Y va a caer más bajo, cada vez va a caer más bajo. Ralph Meeker no se va a andar por las ramas, no va a ser tan indirecto como Bogart en la gran pantalla. Cada vez va a ser más cínico y más violento, porque en realidad todos los arquetipos van ganando en negrura y en ambigüedad a medida que pasa el tiempo. La ambigüedad, sin embargo, va a alcanzar su cota más desasosegante, más perturbadora, cuando llegamos al cuarto arquetipo, y con esto terminaríamos, que es el cine criminal, que ahí califico como la variación más turbia. Double Indemnity, ahí tenemos el memorable, eterno motivo visual empleado durante los títulos de crédito de la película que en España fue traducida como Perdición de Billy Wilder, es probablemente su gran obra maestra. ¿Qué es el cine criminal? ¿O cuál es el arquetipo criminal? Pues va a ser el hombre común. Ya no va a ser alguien que tiene una relación directa con el mundo del delito, bien porque lo comete, bien porque lo persigue, o bien porque está en un territorio intermedio, como sucedía con el gángster, con el policía y con el detective. Ahora puede ser cualquiera. Cualquiera puede acabar cometiendo un crimen horrendo. Hay una enorme influencia de la teoría psicoanalítica. Generalmente los protagonistas son varones, insustanciales, grises, corrientes, reprimidos y frustrados. Y generalmente los procesos psicológicos que se activan para que este individuo, cualquiera, que es el colmo de la mediocridad, termine cometiendo un delito horrendo, tiene que ver con la motivación sexual. Y tiene que ver con el arquetipo femenino por excelencia del cine clásico estadounidense. Y concretamente del cine negro. La mujer fatal, la femme fatal. Ahí tenéis a Barbara Stanwyck haciendo a la señora Dietrichson al comienzo de Perdición. En este contrapicado majestuoso, semidesnuda, solo tapada por una toalla, iluminada con una luz cenital que está potenciando el dorado de esa peluca que lleva y que está fascinando de forma incontrolable a quien la mira desde abajo, que es Walter Neff, que va a ser el protagonista corriente, ese vendedor de seguros que va a terminar cometiendo un delito terrible en la película Perdición. No os preocupéis porque va a hacer la confesión de que el asesino es él a los 5 minutos de relato, no es ningún spoiler. De hecho, Billy Wilder sabe bien que lo importante en la narración no va a ser el quién lo hizo, sino los mecanismos psicológicos que llevan a Walter Neff a cometer ese terrible crimen. Walter Neff interpretado por un Fred MacMurray en un estado absolutamente sobresaliente de forma en esta película. ¿Qué es una mujer fatal? Pues una mujer de naturaleza pérfida, ambiciosa, cruel, con objetivos que generalmente son económicos, son mujeres con una enorme ambición que quieren quitarse del medio a alguien, que normalmente es su marido, y lo que hacen es engatusar a un pobre diablo con ardides sexuales para que cometan esos crímenes por él. Se trata sin la menor duda de un mito misógino. Esto es una pesadilla existente en la cabeza de los hombres, evidentemente, y además tiene antecedentes religiosos, culturales e incluso en el ámbito de la zoología. La famosa mantis religiosa y otras especies animales que lo que hacen es ser fecundadas por las especies macho y después de que las especies machos hayan cumplido con su función son devoradas, ¿no? Son eliminadas por la especie femenina. En realidad es un mito misógino, profundamente misógino, pero al mismo tiempo ejerce una fascinación o está dotado de una enorme ambigüedad, porque debemos recordar que los personajes femeninos en la narración clásica generalmente tenían un papel secundario, eran agentes narrativos complementarios del héroe masculino, que tenía algo muy importante que hacer y que además se enamoraba, y eso le servía como complemento. Por lo tanto, los roles femeninos en el Hollywood clásico, en el patrón narrativo clásico estadounidense, eran subsidiarios. Por primera vez
ellas pasan a hacer algo, pasan a tomar las riendas de sus propias vidas, son activas, tienen motivaciones propias y por lo tanto adquieren una dosis de iniciativa enorme dentro de la narración clásica. Claro, aquí viene la contradicción, es que para una vez que hacen algo, es algo que hacen, pues es fruto finalmente de una obsesión, una enorme preocupación misógina. Pues todo esto dota al arquetipo de una ambigüedad enorme y por lo tanto el territorio mejor para explorarlo tiene que ser el territorio del género de la ambigüedad por excelencia, que es el cine negro. Algunas mujeres fatales del clasicismo. Ahí tenéis a Jan Simmons en Cara de Ángel. No se le ve el peligro en esa cara de chica bondadosa que parece un tanto inocente. O a la Joan Bennett de La mujer del cuadro, la obra maestra de Friesland del año 44, con Edward G. Robinson. Cuidado con ella. Y ya ni os digo el cuidado que había que tener con Marilyn Monroe en Niágara, la obra de Henry Hathaway del año 1953. Aquí tenemos otros 3 ejemplos del arquetipo de la mujer fatal durante el periodo clásico, en eso que llamaríamos el cine criminal. Si bien la mujer fatal no solo tuvo protagonismo dentro del arquetipo criminal, sino que también formó parte de otras de las corrientes que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, del cine policíaco, con el ejemplo de Laura, la obra de Otto Preminger, o con el territorio que podríamos llamar del gángster o del crimen organizado, como demuestra la película El demonio de las armas, que fue como se tituló en España esta obra de serie B de Joseph H. Lewis, que es una obra absolutamente brutal, seca, directa, de un atractivo irresistible que es Gone Crazy, y que también os recomiendo, y donde también tenemos a una mujer de armas tomar, y nunca mejor dicho, como veis ahí en el póster. Hemos llegado al final. Los arquetipos del cine negro son 4 y hemos intentado resumirlos. Si queréis saber mucho más, deberíais ir al ensayo de Carlos Heredero y Santa Marina que os he recomendado. Y si queréis saber más de los géneros con carácter general, especialmente durante el periodo clásico, a título introductorio, pues ahí tenéis el manual de la editorial Tirando Blanc, con el que ponemos punto y final, una vez más, a esta sesión. El pobre Harold parece un poco intimidado por el arquetipo de la mujer fatal, que nos ha servido para poner punto y final a este viaje tan breve pero tan intenso que hemos realizado por el territorio del cine negro clásico estadounidense. Nos despedimos, no sin agradecer una vez más la compañía musical y de enorme talento que nos ha procurado Sheila Blanco con su temazo Sheila Down. Con él y con unas últimas imágenes sobre cine negro os dejo y os espero en la próxima entrega.